Bienvenidos y si nos queréis comentar desde dónde venís, pues nada, lo podéis poner en el chat. Ya sabéis que hay un turno de preguntas al finalizar, pero que si en algún momento estamos hablando de algún tema, nos queréis poner algún comentario en el chat, que ya sabéis dónde está, ¿no? Que está abajo, ¿no? Está abajo con aquella forma como de hablar, sin problema, ¿eh? O sea, estamos súper abiertas a que nos, Uy, pues, desde a que Sevilla, Álvaro, no me participéis. puedo imaginar. Sevilla. Bueno, tenemos a Isabel Martínez, que está por ahí, que también es de Sevilla. O sea que sí, sí, sí. Yo estoy en Eh, Sevilla, imagina el calor. Sí, nos lo imaginamos. En Bilbao también, Óscar, no me lo puedo creer. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. En fin, espero que baje porque si no, no sé cómo vamos a llegar a agosto. En fin. Pues nada, oye, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es un placer. No sé si vamos a esperar mucho porque son y 32. Si os parece, vamos a empezar puntuales, que todos tenemos, ¿no?, nuestras cosas y hemos buscado un hueco maravilloso para poder estar con nosotros. Así que nada, os doy la bienvenida. Como os digo, el chat está abierto. Al finalizar, os vamos a dar también espacio con el micrófono para que podáis preguntarnos lo que queráis. Y nada, bienvenidos al webinar Humanizar la desvinculación. El despido también habla de la cultura de una empresa. Es un temazo, ¿eh? La verdad es que es un temazo. El webinar, Rosario, antes de empezar, dime, quizás recordar que la sesión está se está siendo grabando. grabada, Sí, os lo he ¿vale? pasado por correo. Si alguien dice, oye, pues yo no quiero, pues que no. Yo prefiero veros, la verdad, ¿eh? Pero bueno, gracias Óscar, Erika, Clara y también estoy viendo por aquí a Óscar, me parece, no, a otro más. Ahora, mira, tengo aquí varios de estos y no le veo, del chat, vale, fenomenal. Y veo también a Álvaro, pero que si alguien quiere no ponerse la cámara, que sin problema, que lo estamos grabando. Porque así luego lo subiremos a YouTube y lo vamos a compartir. Gracias, Salmón, gracias por decírmelo. En fin, el objetivo de este webinar es hablar de algo de lo que pocas empresas hablan abiertamente y es cómo despedimos y qué dice la manera de despedir de nuestra cultura empresarial. Y nada, presento brevemente el despido. El despido.com es una empresa en la que colaboramos perfiles seniors de distintos sectores, no, de distintas Disciplinas. profesiones. Exacto, disciplinas. Yo soy la fundadora, me llamo Rosario Santamaría y bueno, yo soy periodista de vocación, he trabajado muchos años de periodista y en el año 2013 sufrí un despido traumático, yo no me di cuenta, pero era traumático porque de periodista de repente me encontré que no era nada y periodismo es una profesión que te genera pues eso, no mucho estatus. Y nada, me reinventé muy mal profesionalmente y viví más despidos, ¿no? Entonces este es el storytelling que hay detrás del despido, ¿no? Que vi que ostras, que yo creo que las cosas se pueden hacer mejor, que se puede contratar mejor para evitar despidos, que puedes comunicarlo de mejor manera, etcétera, ¿no? Y de ahí sale esta semilla, pues, de mi historia personal. Yo se supone que era una mujer de éxito con mis dos carreras en la Pompeu, ¿no? Estaba trabajando en Onda Cero, luego en otra revista femenina y me encontré, bueno, pues que con el tema de los despidos viví un proceso personal muy, muy duro, ¿no? Y entonces, como os digo, nuestra mirada es 360, trabajamos porque también una cosa que vi es que siempre era el despido tema legal y no, el despido es un duelo, hay veces que necesitas un psicólogo, hay veces que necesitas un coach para que te acompañe porque no te puedes colocar de lo mismo, tienes que reinventarte, por lo tanto tienes que estar bien. Necesitamos también personas que nos hablen de qué es un duelo para vivirlo realmente como tal, porque pensamos que, bueno, no pasa nada y es una pérdida importante, ¿no? Y de ahí que seamos un equipo senior y de diferentes disciplinas y con este storytelling que hay detrás. Acompañamos a particulares y a empresas en la prevención del despido, durante el despido y al final. Y para no enrollarme más, porque tenéis toda la info en eldespido.com, quiero contar un poquito, bueno, pues que yo a Almudena Cara la entrevisté en una sección de un programa de radio hace pues unos 4 años. Ella en aquel entonces Ujú. trabajaba en BUF, que es una empresa de, seguro que la conocéis, ¿no? Se llaman BUF, pero son como los pañuelos que nos ponemos en el cuello y también de diadema, ¿no? Y no sé si también de pulsera. Y la verdad es que me gustó mucho entrevistarla y pues nada, el año pasado, pues a mediados del año, miré su perfil de LinkedIn y dije, anda, ha puesto a rehumanizar las empresas, voy a contactar con ella. Entonces tuvimos una reunión y nos gustamos mucho. O sea, vimos que congeniábamos, porque el lema del despido es por un despido más humano y ella hablaba de rehumanizar organizaciones. Y así es como empezamos a colaborar. Almudena, buenos días, es un placer tenerte en mi equipo, ya lo sabes, ¿no? Buenos días a todos. Gracias por esta magnífica presentación, Rosario. Para mí también Todavía no te he es... presentado del todo bien, ¿eh? Te he dado la bienvenida, pero ahora te voy a presentar como Gracias. Dios manda.
Almudena Cara es consultora especializada en personas, cultura y transformación organizacional y durante más de 20 años ha liderado equipos de personas y ha vivido muchos procesos de desvinculación dentro de la empresa y desde hace unos años pues ayuda a hacerlo de manera externa a todo tipo de empresas. Ahora sí que te he presentado bien, ¿sí o no? Ahora sí. Muchas Bueno, gracias, sí, sí, sí. podría decir más cosas de tu currículum, pero lo he abreviado. Eh, pues sí, como dice Rosario, durante mi carrera he despedido a muchas personas y sinceramente ahora viéndolo con el tiempo, pues puedo decir que no siempre lo he hecho como creo que se debería hacer. Porque al final, no sé si todos venís del área de personas, pero nos enseñan mucho, ¿no? A gestionar toda la parte legal, a hacer un onboarding o una experiencia de empleado súper top, que ahora pues esto está muy en boca de todas las empresas, ¿no? A trabajar mucho el employer branding. Pero el onboarding debe ser también por el peso negativo que lleva, sigue siendo pues el gran olvidado. Y precisamente aquí yo creo que también es donde se define la cultura de la empresa. Entonces, por eso mi participación activa en ayudar a las empresas, porque hoy nos vamos a centrar en cómo poder ayudaros como empresa a humanizar este proceso de, de desvinculación de cualquier persona trabajadora. Ujú. Yo, como os dije, mi primer despido fue en el 2013 y recuerdo que yo era un poco rara, ¿eh? O sea, yo era la rara de mi familia, la rara de mis amigos y es verdad con el tema de la pandemia que se habla mucho más del despido. Sigue siendo un tema tabú y os digo por qué estoy convencida. Y es que cuando yo decidí formar este equipo, ¿no?, de colaboradores para tratar el despido de manera multidisciplinar, el despido.com estaba libre. Eso para mí fue una señal de sigue siendo un tema tabú, aunque cada vez se habla más desde el punto de vista de la empresa y de la persona despedida, ¿no? Pero bueno, ¿por qué crees, Almudena, que es importante empezar a hablar del despido de otra manera? Pues tú lo has dicho, porque al final el despido deja huella en la persona que se va, obviamente, pero también en las personas que se quedan, en la reputación de empresa. Pues al final la persona recuerda, luego pondré ejemplos reales de cómo una persona puede sentirse en este momento vital de experiencia profesional. Estamos hablando que las redes y las plataformas han cambiado la visibilidad, el acceso que tenemos todos a poder dar nuestra opinión. Es un punto importante que las empresas deberían también tener en cuenta a la hora de pues, trazar toda su cultura desde la entrada hasta la salida de cualquier persona. Y esto nos lleva también a hablar de que un mal despido puede destruir lo que hayas podido estar construyendo durante 15 años. A lo mejor te has dedicado a construir una cultura muy sólida y en cuestión de minutos esta cultura puede desaparecer por una mala praxis. Esto se habla mucho en comunicación de crisis, que ya puedes trabajar tu comunicación, ¿no? Lo bien que haces las cosas a nivel de medio ambiente, que como tengas un pequeño desastre ecológico y lo gestiones mal, porque todos nos podemos equivocar, es lo que dices tú, en 5 minutos destrozas lo que igual has estado haciendo durante 15 años. Almudena, en este punto que te preguntaba, ¿no?, de que por qué era tan importante despedir bien y hacerlo de manera humana, creo que tienes una primicia que darnos, ¿no? Estad atentos todos, por favor, porque os hemos reunido aquí por un tema, bueno, para daros una noticia. ¿Cuál es? Sí, veo algunas caras conocidas y, bueno, para los que no conozco también, quiero deciros que todas las personas que participáis en este Zoom habéis sido seleccionados para ser despedidos. Así es como se están Así, despidiendo hoy en día. así es como parece una parodia, pero así es como se está despidiendo hoy en día en muchas empresas. Tenemos el caso de Uber, por ejemplo, hace no muchos años, invitó a sus 3.500 empleados a un Zoom que no duró más de 3 minutos y literalmente la frase fue esta, bienvenidos, estáis todos despedidos. O sea que hay empresas que trabajan mucho o muchas tecnológicas que también se está dando el caso, que trabajan mucho el bienestar
¿quién no ha oído, ¿no? Pues de las maravillas que puede tener Google, que puede tener Microsoft en sus oficinas y después acaban despidiendo en videollamadas de 5 minutos a miles de personas. Pues al final el mensaje que recibe el equipo es devastador y el equipo que se queda, pues también lo es. O sea que creo que hay que darle importancia ya, desde ya, a una parte del proceso del proceso cultural que a día de hoy se está dejando pues en videollamadas de 3 segundos. Belén nos dice, muchas gracias. Es una noticia que estaba, aquí lo pone, que estaba deseando escuchar. Y me dice, nos lo tomamos con humor, pero es un drama impresionante. Esto dice Sí, sí, Álvaro. sí, tal A ver, cual. os lo hemos hecho porque realmente me decías que tengo este ejemplo. Digo, vamos a despedirles. Por supuesto, no estáis despedidos y queremos que os quedéis, ¿eh? No lo hemos hecho por eso, pero sí para esa sensación. Pensad además que perfectamente cualquiera de vosotros lo podía haber grabado y luego lo podría haber subido a sus redes sociales o a LinkedIn y haber dicho, así me han despedido en Google. ¿Cómo repercutiría luego en la marca, ¿no? O sea, igual todos empezamos a irnos otra vez a Yahoo o estamos ya con la IA e ignoramos por completo a Google. No sé lo que hubiera pasado, pero no creo que sea bueno ser tan prepotente, ¿no? Como empresa. Almudena, perdona, hay una pregunta. Y cuando hablamos de despido, desvinculación, ¿de qué situaciones hablamos exactamente? Vamos a concretarlas, venga. Vale, pues cuando hablamos de desvinculaciones o despido, claro, aquí entra un abanico muy amplio. Desde despido disciplinario, despidos objetivos que pueden llegar a ser colectivos o no, por organizaciones, por causas económicas, por bajo rendimiento, por fin de una etapa, salidas pactadas, prejubilaciones, salidas voluntarias que también son mal gestionadas, porque esto también es una desvinculación. Luego pues, explicaré algún ejemplo. O incluso promociones que son fallidas, personas a las que se les ha hecho un plan de carrera y al final no acaban asumiendo las funciones que le han sido prometidas en su momento. Entonces, esto también se debe gestionar y también se considera pues, una desvinculación. Al final, le estamos hablando de que no todas las desvinculaciones son iguales, porque al final las causas son muchas, pero todas necesitan el mismo cuidado. A Ujú. veces, cuando hay una salida voluntaria, esto también puede producirte heridas. Puedes pensar, uy, si la persona ha decidido irse, pues ya está. No, no, es que se puede producir que la empresa desaparece emocionalmente en cuanto alguien comunica su marcha. Al final tenemos que entender que Rosario lo estaba diciendo, ¿no? Antes, que en el periodismo puede pasar, pues puedes entender que el trabajo no es solo salario. Estás hablando de que muchas personas en su trabajo también tienen o buscan reconocimiento o una rutina o una autoestima o tener relaciones o incluso pues un propósito compartido con esa empresa y una identidad. Entonces, al final, un despido no impacta solo en la parte económica, sino también puede remover profundamente. Aquí os puedo poner un ejemplo que ha sido reciente y de hecho estaba escuchando hace poco, bueno, hace un par de días escuché una entrevista que le hicieron a Jesús Vázquez, un presentador de televisión que ha estado más de 25 años en las pantallas en una gran corporativa y lo que decía es que yo me quedé impactada es que no es que solo pase a las personas anónimas, nos puede pasar a cualquiera. Él decía que en su salida había coincidido con una etapa vital también suya, que era cumplir 60 años, ¿no? Eh, entonces coincidió esta etapa y en palabras de Jesús decía que después de tantos años de darle la vida, literalmente decía esto, de tantos años darle la vida, salí disgustado, deprimido y decidió que necesitaba ayuda psicológica. O sea, por un lado, su desvinculación, que realmente no me ha quedado clara, es de decir, si era voluntaria, pactada o despido, porque esto no ha trascendido, pero sí el impacto que le generó eh, coincidió con esta etapa de pues, cumplir 60 años, en el que dices, un final de una etapa laboral se junta con una incertidumbre de pues, qué va a ser de mi vida, ¿no? Y como él decía, me hizo mucha gracia, pero realmente es así, es como, ostras, me metió un jaleo en la cabeza
que necesito ayuda. Entonces, tenemos que entender que el protocolo no es para despedir bonito, sino es para reducir el daño que se pueda hacer a la persona, para dar claridad, porque en esto mismo, en estas conversaciones que explicaba el propio presentador, no quedaba claro si había habido desvinculación, final de etapa, despido. Preservar también la dignidad tanto de la persona como en la empresa y actuar sobre todo desde la coherencia. Si has estado hablando siempre de que las personas son determinantes en tu empresa, esto lo tienes que llevar hasta el Al final. final. Yo me imagino que si lo dice de manera tan tocada es que no quería irse. Aquí tenemos a Silvia Muné, que es experta en coaching para jubilados, por cierto, porque no sé si al final ha tenido una prejubilación. Y quería también abrir el chat porque creo que ha sido Álvaro que dice, nos lo tomamos con humor, pero es un drama impresionante. Belén dice, soy consciente del drama, lo he vivido yo también, Belén, la verdad. Y dice, es un tema tan tabú, dice Álvaro, y genera tanto drama que la gente ni siquiera se atreve a publicarlo en redes. Bueno, sí que hay casos. También os quería comentar, porque aunque tú no lo comentes, hay el caso de Tomás Pereda en LinkedIn, hablando así de casos reales. Él es Top Voice y acaba de republicar un vídeo en el que hablaba de los despidos en Amazon, también diciendo lo mal que lo hicieron. Entonces, igual tú estás tan tocado y hundido que no te ves capaz de publicarlo abiertamente en redes sociales, pero puede hacerlo alguien tan experto como este señor que se llama Tomás Pereda, en que es top LinkedIn con no sé cuántos mil seguidores y decir, Amazon lo ha hecho fatal, por este motivo, este otro y este otro, ¿de acuerdo? Entonces, nada, aquí luego dice Belén, depende de la... Ah, y Belén le contesta, depende de la persona, luego te puedo contar mi caso, Belén, luego si quieres abrimos micro, ¿no? Y entonces, Almu, hablando otra vez del protocolo del despido, que a mí me parece muy importante sentar unas bases, ¿no? De cómo es tu cultura de empresa hasta el final, ¿no? Hasta cuando me desvinculo de esa persona, ¿no? Yo he visto casos de personas que llevaban 20 años en la empresa y parecía que solo les faltaba que les pusieran las esposas a la hora de salir, perdona. O sea, lo hacen de una manera, no sé si os han contado casos, pero lo hacen de una manera que dices, es que ahora mismo ya se te cierra el ordenador, te vamos a acompañar a la calle. ¿Qué les dirías a este tipo de empresas? O sea, ¿por qué es tan importante ese protocolo para no vivir situaciones como esas? Porque yo me pongo, perdón, en la piel del que se queda y digo, pero si a este le han despedido así, que llevaba 20 años, que solo faltan las esposas y la Policía Nacional, ¿cómo me van a despedir a mí que igual llevo 3? Entonces, cuéntanos un poco casos, sí, o sea, ¿por qué es tan importante que se trabaja en este protocolo? Que para que no pasen Vale. situaciones de esas, ¿no? De 20 años y que te echan por la puerta de atrás. Bueno, por un lado, ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de empresas no tienen protocolo. Entonces, lo dejan todo a la improvisación. Y es lo más peligroso que te puedes encontrar. Entonces, no estamos hablando de que la desvinculación deba ser, el protocolo deba ser como un café para todos, pero sí que tener unas pautas que estén marcadas para que ayuden a no llegar a una improvisación actual, porque al final, por un lado, le da seguridad a los managers. No les han enseñado a cómo tener conversaciones difíciles. Pues puedes tener el típico manager que no duerme durante 2 semanas desde que sabe que tiene que despedir a alguien, lo pasa muy mal y se acaba centrando al final en su dolor en esa conversación, en yo lo siento. Esa persona no quiere saber cómo tú estás. Esa persona está afectada. Debes ser tú el que estés atento a cómo está esta persona. También puede producirse casos de managers que, pues mira, intento hacerlo lo más rápido posible y me lo quito encima. Ya está. Supongo que os habéis encontrado a lo mejor situaciones también de estas. ¿Esto qué te puede llevar al final? Haces una conversación como de supervivencia. Te lo explico, adiós. No entro a acompañarte a ver cómo poder gestionar estos errores emocionales. Al final, con el protocolo intentamos reducir estos errores emocionales y también legales, porque el hecho de no saber cómo hacer el protocolo te puede llevar también a decir cosas que no se deben decir, ya no emocionalmente, sino legalmente en esa situación. Entonces, es importante tener esta preparación y aportar coherencia. Pues si al final cada manager, pues os estaba diciendo, ¿no? Está el que no duerme, está el que lo quiere hacer rápido. Oye, una coherencia. Busquemos que todos lo hagan de la misma manera. Sabemos que cada líder gestiona a su equipo según su estilo, pero si estamos hablando de que queremos una cultura de empresa organizativa que sea global,
oye, todos los protocolos deberían ser globales y después, pues cada uno le pone su toque personal, pero sí que tener este protocolo estándar donde pues transmites profesionalidad, reduces, refuerzas esta confianza interna, en que todos se sienten pues bien pudiendo hacer esto. Y al final consigues que la cultura, que no se vea, como diría, desvirtuada por el estilo personal de cada uno, porque Sí. esto suele pasar. Es verdad, a mí que me han despedido varias veces me he encontrado de todo, desde el que lo hacía muy bien, sinceramente, hasta el que te echaba en cara cosas de hacía no sé cuánto tiempo que decías, hombre, yo creo que ahora no es el momento, ¿no? Me estás despidiendo, no hace falta que me añadas Claro, más, sí, sí, sí. más, ¿no? Más angustia, ¿no? O sea, no tiene sentido haberme dicho en ese momento, ¿no? Me he encontrado absolutamente de todo, desde el que tiene el comité de empresa, el que tiene el de recursos humanos, el que lo hace solo directivo, es que me he encontrado de todo. Entonces yo creo que es importante adaptarte, pero hay unos criterios, ¿no? O sea, en qué sala lo vamos a hacer, si se le va a dar un toque al trabajador antes, si necesariamente tiene que ser en viernes, que este es otro temazo, que siempre tiene que ser en viernes o antes de Navidad o antes de verano, de las vacaciones de verano, ¿no? Y Esto ahora después lo comentamos si quieres, sí, no, Rosario. no, dímelo ahora, yo soy periodista, no me puedo Yo en esperar. tono de mea culpa que durante mucho tiempo fui de las de mejor el viernes a última hora, que así la persona se va con su problema a casa. Porque al final miras porque la empresa no tenga el problema. Es como yo ya he acabado el trabajo, ya está. Entonces, sí que es verdad que hubo un momento que entendí que esto no es manera de poder decirle adiós a una persona cuando ha estado en esa empresa, ha ayudado para que la empresa llegue donde está. La persona no se lo merece, su equipo o las personas que se quedan tampoco se lo merecen. Entonces, hay que trabajar todos estos aspectos. ¿En qué momento se hace? ¿Cómo se hace? Más que en el fondo, porque al final el despido te puede llevar, pues por X motivos, a tener que hacerlo, que son asumibles y que no se pueden cambiar. Si pues hay una situación de pérdidas económicas, se va a producir despidos. Eso lo tenemos todo claro. Pero el cómo es la parte importante. Y si no lo haces tanto por cómo haces sentir a las personas, hazlo por proteger la cultura y la marca empleadora. Al final, hablábamos antes, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a poder dar su opinión en LinkedIn, en portales de empleo, junto con profesionales del sector, dentro de los propios equipos. La máquina de café pues, es el punto neurálgico de todas las conversaciones. Eh, pues busca que si se debe hacer un despido, de lo que se hable después no sea cómo se ha hecho, sino cómo la empresa ha acompañado a esta persona, cómo le ha dado herramientas y sobre todo cómo ha cuidado también a las personas que se han quedado dentro de la empresa para evitar miedos, rumores, ¿seré yo el siguiente? ¿No seré el siguiente? Situaciones que creo que todos nos hemos encontrado dentro de empresa. Totalmente. Fíjate que tenemos me encanta comentarios, estáis poniendo unos comentarios, estáis poniendo muchos y muy buenos, estoy feliz, la verdad, dice Oscar, hay tantas empresas que lo hacen fatal, al final detrás de las empresas hay personas y hay valores. ¿Quién despide, las empresas o las personas que las representan? Es lo que decías tú, que no puede depender de que el líder tenga buena manera de comunicar las cosas o no, yo creo que tiene que haber algo consensuado, que es la marca, es la comunicación de esa empresa y cómo se hacen las cosas, ¿no? Luego Silvia dice un proceso sin protocolo, sin cuidado y profundamente deshumanizado. El del despido, efectivamente, pero que se puede hacer mejor. Es como cuando tú vas al médico, te da una mala noticia y quieres que te la dé de la mejor manera posible. La mala noticia es que tienes un tumor, te tienen que tratar, pero como te lo diga, ah, mira, tienes un tumor, ve con la enfermera que ahora te dará ahora, o cómo te lo comunique, mirándote a los ojos, con empatía, diciéndote probabilidades de éxito, etcétera, es otra cosa, ¿no? ¿Qué más? Y tenemos alguno más. Ah, bueno, lo de Álvaro. O antes le han despedido cuando tú has dicho lo de los viernes, que por cierto, Almudena, es que soy tu fan. Porque con esa humildad que has dicho, yo a veces lo he hecho mal pensando en la empresa y tal, y se me ha puesto la piel de gallina. Digo, pero qué buena es de reconocerlo, de auto, Es ¿no? una De auto. realidad, eh, ¿Eh? Es que la es una verdad. realidad, es una Pero, realidad. pero no todo el mundo lo reconoce, con lo cual digo, me he quedado como, jo, digo, yo era tu fan y ahora ya soy súper fan, o sea, ya soy la presidenta, ¿no? Entonces dice Álvaro, o antes de casarte o estando embarazada, como le pasó a mi mujer.
Que ahí sí que correcto, sí, sí, tendríamos que sí. ver si lo del embarazo todavía puedes despedir. ¿Tú lo sabes o se lo pregunto a una abogada en el próximo webinar? No, no se debería poder despedir. Vale, vale. Luego Belén habla Pero de la coherencia. me he encontrado situaciones que, como comentaba Álvaro, era que comentaba, Sí, el de su mujer, que por cierto, Álvaro, lo siento un pues tener montón. a un trabajador desplazado en Estados Unidos y comunicarle vía Zoom el despido sin preocuparte si esta persona está a punto de renovar el visado o no, si su pareja tiene trabajo o no tiene trabajo, porque entendemos que a nivel legal y de seguridad social ese país es muy diferente al nuestro. Al final, te quedas sin trabajo o sin visa, te tienes que volver. Esto pues lo conozco, se ha vivido. Eh, o pues pensar que como ya esto acostumbra a pasar bastante y es una gran pena, personas senior que lo han dado todo en la empresa, pero claro, no se han podido adaptar a las nuevas situaciones, cambios tecnológicos. Entra persona más joven, encantado de la vida de tener roles tan diversos en una empresa. Esto es lo que pues nutre realmente la empresa. Pero cuando decides que tienes que despedir, ¿a quién vas a despedir? ¿Al junior o al senior? Bueno, Casos de, y vamos tema a de despedir al sueldo senior también. cuando el senior en realidad está a 2 años de jubilarse. No le puedes hacer esto a una persona al final de su carrera. Seamos más humanos, pensemos que hay más allá. Estamos hablando, pues como decía Álvaro, si estás a punto de tener un De bebé, casarte y de tener un bebé. es el momento. Hay otras opciones. Yo he llegado a parar despidos de este tipo. No, no es el momento. Esta persona ha aportado mucho. Es momento de agradecerle su tiempo, dejándole los 2 años que le quedan para poder jubilarse. Entonces, son decisiones muy difíciles y a veces muy controvertidas, pero creo que ahí es donde se da el valor real a la cultura humana de la que pues, muchas empresas predican. Y cuando hablabas Totalmente. de los managers, pues al final hay muchos managers que evitan las conversaciones, que lo delegan directamente al área de personas, es como esto es cosa vuestra, ahí te lo quedas. O sea, que después acabas haciendo la comunicación a una persona con la que a lo mejor no tienes tanto vínculo, o managers que hablan demasiado, porque como no saben cómo, no han preparado, ¿no? Ese momento, pues se ponen a hablar, hablar, hablar y a lo mejor la persona la tienes perdida ahí delante y no te estás enterando, o a justificar excesivamente, al final es una decisión, la decisión se ha tomado, es irrevocable, no se puede cambiar, no intentes justificar, céntrate ahora pues en cómo explicarle toda la parte administrativa que también la va a necesitar, o simplemente estar. Y después hay managers, que esto también se produce mucho, que desaparecen. Lo dicen y desaparecen. Un ejemplo real, comunicar un despido y el manager al día siguiente desaparecer de vacaciones. Pues el equipo que se queda, ¿cómo interpreta esto? Pues que hay una falta absoluta de humanidad. Oye, ¿has despedido? Explícanos qué ha pasado. ¿Esto va a ser así durante tiempo? ¿Solo ha sido esta persona? Una explicación antes de cogerte vacaciones y desaparecer, porque al final todos tenemos claro que la conversación más difícil que se puede producir dentro del mundo empresarial justamente es esto, un despido. No es cuando te vamos a promocionar o cuando te vamos a dar un aumento de sueldo o vamos a hacerte una evaluación, que sí que habrá cosas que no te gusten mucho, pero oye, haces la técnica de sándwich, pones bien, mal y ahí te lo doy, pero un despido es sí o sí que dejas de estar en la empresa. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que el protocolo de desvinculación tiene que tener una preparación previa, tener claro los roles y las responsabilidades. Esto no puede ser que el manager delegue al área de personas. No, no. El personas coordinará todo, pero el manager es el que debe de comunicarlo. Eh, También cómo se comunica, ¿no? Con claridad. No sé si os habéis encontrado frases bastante vacías, como en plan, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo le puedes decir a una persona que estás despidiendo, que la persona
es la que va a dejar de trabajar ahí, que no tiene que ver conmigo. Claro que tiene que ver conmigo. Me da igual si el motivo sea X o H o lo que sea, pero tiene que ver conmigo, que soy yo la que me voy. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué tipo de frases también utilizamos. O lo que os decía, el lo siento, no te centres en si lo sientes o no lo sientes tú, céntrate en si lo siente la persona. Entonces, importante tener en cuenta esto, cómo se comunica y bueno, pues yo creo que lo has comentado, ¿dónde lo comunicas? Lo comunicas en Teams, incluso hay casos que El espacio. Yo me he sin encontrado que cámara, la sala era toda de cristal. Y entonces, si tú te correcto, pones a llorar, ¿por qué tienen que estar por ahí pasando no se sabe quién y tú llorando porque no te lo esperabas? No tiene sentido, hazlo en una sala cerrada. en una sala, pero yo he visto despidos en pasillo. ¡Buah! O sea que hay que tener mucho cuidado donde se comunica. Y Por sobre eso. todo, coordinar mucho el timing. No puede ser que al final después el equipo se entere por rumores o porque han bloqueado informáticamente a esta persona, por decir algo. No, oye, hay un proceso y dentro del proceso está el antes, durante y el después. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. eh, Y la parte de gestión emocional, al final, pues esto, puedes tener que la persona reacciona en silencio, no dice nada. Yo muchas veces me quedo Entonces, paralizada, es verdad. Me quedo en claro, sí, shock y sí, no sé qué decir. te da el Si no me lo bloqueo espero, me bloqueo. o el llanto, lo que decías, te pones a llorar o al contrario, el enfado, porque no estás entendiendo nada. Entonces, los managers también tienen que tener ciertas herramientas para poder gestionar estos momentos. Qué importante Y es tener herramientas para comunicar en situaciones difíciles. Yo creo que en nuestra sociedad estamos acostumbrados al ghosting, ¿no? Y al, oye, corto contigo por teléfono móvil y ahí te quedes, ¿no? Y Almudena, ya para terminar, porque vamos a dar paso a las preguntas, y no, yo la verdad es que me estaría contigo así 3 horas. Pero para dar paso a las preguntas, sí que te quería preguntar, este tipo de protocolo del despido, o sea, saber en qué sala se hace o en qué momento, ¿no? Con qué comunicación. Luego, sobre todo, si le vas a recomendar en LinkedIn, si no, porque eso también, el acompañamiento del que hablabas, para mí es fundamental, no solamente despedirle ya ostras, ¿le puedo dar una carta de recomendación? ¿Le puedo recomendar en LinkedIn? ¿Le puedo ayudar a encontrar otro trabajo? Porque muchos trabajadores realmente se van porque no encajan, pero no porque no sean válidos, ¿no? O porque la empresa está en crisis. Lo que te quería preguntar antes de terminar, Almu, ¿esto es para todo tipo de empresas o tienes que tener 300.000 trabajadores y ser del no, no, sector no, tecnológico? no, obviamente es para todo tipo de empresa que lo quiera hacer de una forma humana. Al final el despido afecta a una persona, si es individual y si es colectivo, a muchísimas, pero se puede hacer de igual manera para todo tipo de empresas. Estamos hablando de que lo que buscas es humanizar un momento eh, crítico y que el hecho de ser pequeña o familiar empresa o gran multinacional no te exime de esta parte humana. Estamos hablando mucho de que la IA nos va a quitar puestos de trabajo, pero lo que no nos puede quitar justamente son las competencias humanas. Ahora pasamos a hablar de competencias. Hasta ahora eran las competencias soft, que eran como un poquito las mal vistas porque tienes que ser muy hard, muy técnico, y las soft no se tenían tanto en cuenta. Pero ahora mismo, hoy en día, teniendo en cuenta justamente esto, la expansión de la IA dentro del ámbito empresarial, lo que va a dar valor a las personas va a ser el desarrollo que tengan de sus competencias humanas. Y esto pues linka muy bien con tener protocolos humanizados. Ya os decía, lo hacemos por las personas, pero también pensemos en la empresa, ¿eh? En los valores de la empresa que son desde el principio hasta el final, en cómo se queda el equipo, si tú comunicas el despido de una manera incorrecta, en que esa persona igual tiene el valor, los jóvenes lo hacen mucho, ¿eh? Son muy diferentes a nosotros, de comunicar en TikTok cómo le han despedido y se queda tan ancho, con lo cual es ya tema de reputación también fuera de la empresa. O sea, hay empresas que lo harán por las personas y por su reputación, pero igual hay otras que dicen, bueno, yo lo haré ni que sea por mi reputación. Almu, yo es que me quedaría encantada, pero si te parece, vamos
vamos a leer los chats y ya vamos a abrir el micro, ¿vale? Me he Vale. quedado con... bueno, ¿y qué decir estando de baja la persecución y el asedio? Ese es otro temazo, la verdad. Todas las personas que cogen una baja laboral por enfermedad tipo cáncer y que luego están descolocadísimas a la vuelta. Erika, tomo nota y a ver si podemos hacer un webinar con este tema, ¿no? Y también como Sí, yo tengo aquí, Rosario, por ejemplo, de puedo las poner bajas laborales. un ejemplo que se ha hecho viral, pues de un trabajador de un supermercado muy conocido en España. Se puede decir, Eh, porque una cosa, si hay una sentencia en firme, se puede hablar del supermercado. No bueno, sé si yo hay por si acaso, sentencia. todo el Te mundo callas, entiende. bien, pero que sepas que Eh, si hay una sentencia, pasa en los medios de comunicación y es vale, público. una gran cadena de España, o sea, no creo que haya que dar mucho detalle. No, eh, todos la tenemos en mente. Despidió a un trabajador que estaba de baja porque le puso un investigador y lo cogió en un momento que estaba paseando su perro. Obviamente, estaba haciendo una cosa cotidiana que era pasear a su perro. Por ese sencillo gesto, le despidieron. ¿Y qué hizo este trabajador? Pues se fue a TikTok, explicó el caso y se hizo viral. O sea, la reputación de esta empresa, junto con otros muchos casos, porque hay varios, no es que quede, no es que quede muy bien, No, 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 al ¿no? final yo creo que cuando quieres entrar en un supermercado o en el otro te lo planteas. Cada vez yo creo que somos consumidores, que consumimos mucho, tú hay que decirlo, es consumista esta sociedad, pero somos más conscientes, ¿eh? O sea, que si tienes que elegir entre uno u otro, dices, uy, este que le han despedido tan mal, porque igual una no te das cuenta, pero cuando ya llevan 5, dices, pues mira, ¿sabes qué? Que en esta otra cadena tienen más o menos los mismos precios. Óscar dice, yo lo he sufrido unas cuantas veces, 4, y no es agradable y sigues adelante. No obstante, la realidad te cuentan algo que no cuadra con los datos y el dato mata al relato. Óscar, yo esto también lo he vivido. Como yo también he vivido varios, luego tendremos que hacerte, ya te contactaré para conocerte, porque yo cuando veo a alguien a que le han despedido muchas veces, necesito hablar con él porque me siento muy identificada y digo, este es de los míos, ¿no? O sea que si te parece bien, ya quedaremos online. Pero sí que es verdad, Almu, que yo me he encontrado, perdona porque te voy a hacer una pregunta un poco de esto, que no te cuentan del todo la verdad. ¿Qué es mejor, no contar la verdad para no herirle? Por ejemplo, o ¿sabes lo que te digo? O sea, dice, ¿no? Te cuentan algo que no cuadra con los datos, que muchas veces, efectivamente, igual la empresa va bien y te dicen, no, porque la empresa no va bien. O sea, a veces vale la pena una mentira piadosa, como se decía en el colegio, que yo soy de GB, Yo creo que no, que es mejor la verdad. porque, porque te vas con la sensación de que has sido tú el que ha hecho algo mal. Ya. Y te encuentras el caso, Oscar dice que no. Como que no, a ver, espera. A ver, dice, yo lo he sufrido, terminan pagando el 100% y eso te da la seguridad que no ha sido tu responsabilidad. No solo Vale. managers, directores. Vale, a ver, luego iré al de Laura, pero a ver qué dicen los managers, los directores. La típica frase es una directriz de la central. Belén, esta es la típica para sacarte el muerto. Sí, totalmente. Esta la hemos oído muchos. Comunicación es la base. Vale, ¿cuál dices? ¿El último de todos? ¿O de Oscar? Rumores, otro caso típico. No, ¿a qué mensaje te refieres? Perdona, Almu, que tenemos un montón No, y no, ya. no, que lo he visto en pantalla que decía que no así, Vale, vale, vale. Yo digo, ya me he perdido. Decía que no, a decir la verdad. a decir la verdad. Dice que no. A ver, yo creo que a veces es mejor edulcorarla un poquito, ¿eh? Tampoco hace falta decir, Sí, oye, no no, no encajas hace nada en falta nuestra hacer, empresa porque eres demasiado buena persona. Que a veces me he encontrado correcto, empresas que he dicho, ¿qué hago yo aquí si son todos mala gente? también, Oscar, también. Oscar también, este es de los míos. Ya te digo que tendremos que hacer una videollamada. Dime, Almu, entonces hay que decir la verdad, pero sin pasarse. O sea, si el hombre es un Correcto, poco sí, pringao, sin ¿no? hacer mala sangre. Sin No, acritud, eso no vale. hace falta. Pero Tú no verdad, digas nada que no te gustaría que te dijesen. Yo siempre, totalmente. es algo que les digo a mis hijos. No trates a la gente como no te gustaría que te tratasen, pues es que el mundo de empresa debería ser igual. Sí, sí. Estamos hablando de cultura de empresa, pues los valores de la empresa se demuestran después en el momento de la salida. En el Es momento una y en pregunta, momentos difíciles, eh, sí. o se demuestran o se sostienen, porque es verdad, se deben sostener. Si hablamos de que muchas empresas hablan de personas en el centro, hasta que alguien deja de encajar, entonces ya deja de ser persona. O porque Entonces, se le ha ocurrido el delito de quedarse embarazada. Oh my God. claro, Me sí, parece una sí. chorrada esto, porque al menos el embarazo ya previenes más o menos, ¿no? Pero yo puedo tener ahora una enfermedad
que me ha atropellado un coche, me tiro 6 meses de baja o 7 recomponiéndome, ¿no? O sea, al final las bajas van como van, o sea, no, es absurdo. En fin, luego dice Silvia, falta argumentario que explique y justifique la razón del despido, que era lo que decíamos ahora, ¿no? Poder decir la verdad sin acritud. Ana dice, ¿creéis que muchas empresas siguen viendo el despido únicamente como un trámite legal y no como un proceso emocional y cultural que impacta en toda la organización? Yo creo que sí, pero a ver, Almudena, ¿qué contesta? Sí, 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 100%. En la mayoría de los casos, al final, nos estamos centrando en los números, en cómo resolver una situación y como ya te voy a pagar el 100%, ¿no? Pues ya está todo hecho. Y no hablamos, pues por ejemplo, tengo el caso de una persona, estuvo más de 20 años en una compañía. Una compañía que cuando la persona empezó, pues era a tamaño medio pequeño, pequeña o media, ¿vale? Cuando fue despedida ya era pues gran empresa. Esta persona en el momento de su despido tuvo una persona delante que le comunicó el despido que no supo decir ni una sola vez, ni una, y lo dijo varias veces, su nombre bien. Lo que le afectó a esta persona no fue si el finiquito estaba bien o no estaba bien, Que no no, supiera su es nombre. que no sabía su nombre. Se había estado 20 años en una empresa y en el momento de tener que decirte, pues hasta aquí, no supieron decirle cómo se llamaba correctamente. Es A algo mí muy grave, A mí es esto me algo muy pasa grave. mucho, ¿eh? Porque yo me llamo Rosario y nadie me llama Rosario. Pero claro, que en el Pues momento del despido no se acuerden que me llamo Rosario, teniendo los papeles, perdón, ¿eh? Teniendo los papeles donde con el DNI, sí o no, porque te dan los papeles donde pone María del Rosario, Santa María, me parece que vamos, claro, que no sean ni capaz de mirar el papel. Tremendo, sí, yo también lo pienso, ¿eh? Que lo siguen viendo. Por eso el despido.com también, porque yo veía cuando me despedían que eran los papeles y ahí te apañes, y hay un tema de pérdida, hay un tema de estatus, hay un tema de cómo puedes, como es un duelo, es muy importante cómo lo comunicas y cómo acompañas, como en todo duelo. Como se te muere el padre, es cómo te comunican que se ha muerto tu padre y cómo te acompañan y quién te acompaña. Es que es un duelo. Yo he vivido la pérdida de mi padre, es muchísimo más duro que perder un trabajo, pero perder un trabajo no le quitemos importancia, que son 8 horas al día, más la hora de ida, la hora de vuelta en el transporte, la comida con los compañeros, en fin. Tenemos otro de Erika, totalmente de acuerdo, la comunicación, pero es que no invierten en formación, efectivamente, en inteligencia emocional, en trabajar las emociones. Los líderes deben trabajar más su liderazgo consciente. Totalmente de acuerdo, Erika. por eso uno de los puntos que se trabaja en una auditoría de desvinculación justamente es la capacitación de los managers. Sí, Si saben para tener cada uno. conversaciones difíciles, si han recibido formación, si gestionan emociones o solo transmiten información. Mm, Vale. Nosotros las formaciones las tenemos, o sea, aparte del protocolo, que es un documento que tú tienes donde se establece, corrígeme si me equivoco algo, donde se corrige específicamente cómo vas a hacer ese despido, hacemos formación en comunicación de líderes, porque nos parece parte fundamental. Puedes tener un protocolo que si luego el que tiene que comunicarlo es un desastre hablando, en fin. Seguimos con los mensajes, pero acordaros que luego también abrimos micro, si os parece bien, así el orden, como queráis. ¿Vale? Y bueno, y estas formaciones, por cierto, las tenemos bonificadas con Fundae. Ya cierro paréntesis comercial, que a veces parezco aquí la vendedora, pero bueno, quiero decir que se pueden hacer con Fundae. Óscar, rumores, otro caso típico, que los datos vuelven a matar el relato. El radio patio te ponen de algo que no eres y no ha ocurrido, pasa a menudo, triste pero cierto. Luego, cuando piden referencias, ¿qué pasa con eso? ¿Veis? Es un acompañamiento. Entonces, a mí, que me den el papel legal y no me den una carta de recomendación o no me recomienden en LinkedIn, sin yo haber hecho nada malo, porque yo no he robado, igual no he encajado con esa cultura de empresa o no les han entrado los clientes que esperaban, no sé, hay mil motivos por los que te echan y no siempre eres un delincuente. Pues efectivamente, ¿qué pasa con eso? Pues es lo que nosotros también reivindicamos, ¿no? Que hay un acompañamiento. Trabajamos la comunicación interna enfocada a esto, Y a el cómo poder se comunica el acompañar. equipo y cómo no generar miedos o rumores y sobre todo cómo rellenar estos vacíos, ¿no? Que estabas comentando tú, Rosario, de interpretaciones, porque al final si no hay explicación detrás, No. cada uno pues interpreta como buenamente puede. Sí, pero es un desastre. Lo Y de los rumores matan, ¿eh? O sea, los rumores es un sí, tema de comunicación que mata. Y luego el poder acompañar a esa persona, lo que decía, ¿no? Recomendaciones, o sea, si no ha hecho nada muy grave, es que ha robado, es que tal, ha hecho acoso sexual. O sea, yo entiendo que hay situaciones, pero la mayoría de los casos, a ver, no hay estudios. A mí me encantaría que hubiera estudios, ¿eh?
de casos en los cuales realmente el empleado era como para darle la patada de verdad, ¿sabes? Pero como no los hay, yo parto de la base que la mayor parte de las veces es que no encajas. O ha entrado un nuevo líder con el que no encajas. Es un tema más así, ¿no? Vale, Clara nos dice que se ha tenido que desconectar, luego la conectaré. Belén, un despido repercute tanto a la persona que se despide como a la empresa. Está reflejando al resto del equipo que se queda donde estás trabajando. Totalmente, totalmente. Sí, aquí hablamos de que hay que saber gestionar, por un lado, la culpa, porque ¿quién no ha tenido un compañero que pues han despedido y pues habrá sido culpa mía, ¿no? Porque en aquel momento dado, pues yo hice evidente que pues alguna situación que le perjudicaba, o el miedo de pues seré yo el siguiente, ¿qué está pasando, no? Y lo más importante, al final en una empresa, si haces que el equipo que se queda pierda la confianza, pues tienes mucho perdido. Y después queda como el síndrome de, pues, del superviviente. Es como, me he quedado aquí, estoy aquí en esta isla, a ver qué va a pasar conmigo. Y entonces esto no ayuda para nada. Entonces es muy importante. Por eso decía desde inicio, Los tiempos. tener importancia en comunicar bien la persona que se va, pero también a la que se queda. Mm, mm. Y los tiempos son importantes, Almo. Yo sé el caso de una persona Sí, que se tiraron como un año que iban despidiendo en cuentagotas. Pero ¿cómo vas a trabajar bien si durante un año estás pensando que el viernes, que tú has dicho que era buen día para la empresa, pero no para el trabajador, están correcto. despidiendo a compañeros? Es que aquí en qué cabeza cabe, ¿no? O sea, es imposible. Vale, luego nos dice Ana, también es importante cómo se siente la persona en LinkedIn cuando es desvinculada de las personas que formaban parte de ese equipo, cómo se hace ese vacío. Yo también, a mí al revés, fíjate Ana, que yo a veces lo que me ha pasado es que cuando me han despedido de algún sitio dejo de seguir automáticamente y le doy a LinkedIn que no me interesa las publicaciones de la empresa. Pero bueno, yo creo que hay momentos en los que acabamos bien con alguien que nos puede recomendar, pero sí que es verdad que no te pasa, Almudena, perdona, cuando te despiden te sientes muy sola. Muchas veces los otros compañeros desaparecen como si hubieras tenido la Sí, lepra, porque ¿eh? es como, puedo entenderte, pero no estás en el bando correcto. Sí, es durísimo. Por eso lo del Y entonces acompañamiento psicológico. también te encuentras que como has perdido tu identidad, al final tu identidad era pues Rosario periodista de, y el periodista de desaparece. Total, tienes Mm. mucha crisis, totalmente. Vale, disponemos de una guía, vale, deshumanizar personas versus humanizar empresas. Qué buena frase, Silvia Muné. Nos lo vamos a quedar de otro eslogan, ¿eh? Sí, Silvia nos da permiso. Deshumanizar personas versus humanizar empresas. Muchas gracias, dice Laura, se tiene que ir. A veces el problema parte del proceso de selección, no se sabía realmente lo que se buscaba, totalmente. Y se contrata a alguien que luego no cumple las expectativas. Pues fíjate, Álvaro, es que tengo la pantalla media si voy lenta. Álvaro, que una de las cosas que vi claramente, porque yo lo he vivido y que por eso también contacté con Almudena, aparte del protocolo del despido, yo la quería tener en el equipo para las entrevistas, para la contratación porque a mí me despidieron de una empresa después de 4 meses, hacerme 4 entrevistas, 2 pruebas y sacarme de una empresa donde yo llevaba 4 años. Y me despidieron a los 3 meses, recién fallecida mi cuñada. Por cierto, que esta empresa es Best Place to Work. Ahí lo dejo, no quiero decir nada más. Tenía ratitas, porque estábamos en una planta baja y había ratitas. Eso también no sé si es muy Best Place to Work. Y entonces, Álvaro, importantísimo la contratación. Por eso Almudena también está en el equipo, porque le decía, Almudena, necesito a alguien que contrate bien, porque me parece una pieza fundamental para no tener que despedir. ¿No? Almudena, no sé si quieres añadir algo más. Sí, sí, sí. Yo desde hace muchos años trabajo todo el ciclo de vida de la persona trabajadora en base a los valores que necesita, bueno, que tiene la empresa. Entonces, más allá de que tengamos un perfil técnico necesario para incorporar, es como, pero esta persona qué debe tener, cómo debe ser o cuál es su brújula para entender bien si puede encajar o no, porque después el desencaje viene por aquí, no viene si técnicamente era más o menos de lo que esperábamos. Suele pasar que el desencaje acostumbra a ser Por porque no valores. es el perfil cultural que la empresa esperaba. Entonces, yo trabajo la selección por valores y es una herramienta que ayuda a que culturalmente la empresa encuentre a la persona y la persona encuentre a la empresa, porque no todo el mundo está
hecho para todo tipo de empresas. Yo aquella en la que me Y no formé hay te digo culturas que no. más buenas o más malas. Al No, es final, diferente, totalmente. mm, Ay, Almudena es la que hace los match, pero no de amor, ¿no? No de parejas, sino de empresas y empleados. Me encanta. Luego dice Ana, totalmente, el dinero parece que lo justifica todo, lamentablemente. Sí, Ana, lo que tenemos que intentar es no tener miedo en hablar del despido, porque al final, si tú vas hablando mm. mal de empresas que te han despedido mal, habrá un momento que les va a repercutir en el dinero. Ahí lo dejo. Pero tienes razón. ¿Qué más? Seguimos, es una pérdida total, efectivamente, Belén. Dice, conozco un caso en una empresa que trabaja de un compañero, que trabajé de un compañero que pasó una enfermedad de larga duración y el trato fue sin comentarios. Pues el despido, negociación de la salida, os podéis imaginar, lamentable. Un líder no se impone, surge, es la diferencia. Fíjate que Oscar nos va poniendo muchos mensajes súper buenísimos todos, ¿no? O sea, lo de la enfermedad, de verdad que me lo quedo porque Erika también lo ha comentado, me parece un temazo. Lo del tema de las bajas laborales y cómo acompañar a las personas enfermas. Bueno, en el anterior webinar, este me está encantando, Almu, pero ahora que hago una pequeña cuña publicitaria, hablamos de duelos y pérdidas, de cómo acompañar a los empleados cuando tienen duelos y pérdidas en la empresa. La enfermedad es una de ellas, por si os puede venir bien el webinar. Pero de todos modos me lo voy a guardar, lo de las personas enfermas y cómo acompañarlas, porque es un tema súper importante. Porque claro, tienes dos duelos, el de tu enfermedad más el del despido, o sea, cómo recompones a esa persona, ¿no? Luego, un líder no se impone, surge, es la diferencia, sí. También yo creo que hay determinadas formaciones que les puede ayudar, pero yo creo que el líder hay mucha parte, ¿no? Que viene, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Almudena? Que te puedes formar, pero hay gente que ya realmente tiene de serie liderazgo, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves tú. Sí, puede tener, pero sí que realmente se puede Se formar. puede, ¿no? Se desarrollan. El tema es cuando la empresa no lo ve importante y ya le está bien tener los jefes que tiene, porque entonces hablamos de jefes, ya no hablamos de líderes. Sí, Pues totalmente. cuando la empresa realmente quiere darle este valor, es cuando realmente pues apuesta por desarrollar habilidades que a lo mejor la persona no las tiene desarrolladas, pero porque no las desconoce principalmente. Sí, sí, pero bueno, con formación es verdad que se pueden arreglar muchas cosas, pero una buena base humana, yo creo que el líder sí que tiene que ser líder y por eso tiene esa base humana, ¿no? Dice, tengo el pago del 100%, o sea, esa es la prueba de que todos los rumores no eran ciertos. Efectivamente, si te están indemnizando bien, es que no lo has hecho mal. Nos encantaría servir de ayuda. Ah, vale, esto es el equipo. Si no, no te pagan sin rechistar, dice Oscar. Interesante. ¿Aconsejarías eliminar contactos? Pregunta Ana. Pues mira, yo no los elimino, pero los dejo de seguir para que no me aparezcan en el feed. Vale, Ana, sí, tengo también una reunión pendiente contigo. Si te han despedido varias veces, luego conectamos, porque a mí me gusta mucho conocer personas que también han vivido mi misma situación, porque no somos muchos. A ver, somos pocos los que nos han despedido varias veces y no es que sea algo como para sentirse orgulloso, pero bueno, es la vida. O sea, yo siempre digo, a mí, mira, laboralmente he tenido una etapa dura que me han despedido, pero mira, no he tenido salud, mis hijos bien, mi marido lleva conmigo muchos años, tengo un piso muy bonito, me explico, o sea, piensas, bueno, pues mira, ahora mi talón de Aquiles. O sea que Ana, ya quedaremos. Yo no los elimino, pero los dejo de seguir y a LinkedIn cuando veo una publicación le digo que no me interesa. Porque a mí me duele. Cuando me han despedido de un sitio, claro, cuando tú entras en una empresa, estás ahí súper motivada, ¿no? LinkedIn, entonces le sigues, likes y tal, y necesito limpiar, o sea, no saber nada de aquella empresa, ¿no? Luego, Oscar, muchas veces el error es la falta en la contratación, contratan perfiles que son muy válidos y luego no encajan por lo válidos que son. ¿Tú qué opinas? Por eso no contratan a seniors últimamente, Oscar. Oscar, no sé si quieres abrir el micro y hablar porque estoy deseando escucharte. O sea, no, así está bien, así está bien. Bueno, es que por eso no contratan a seniors. Tenemos un gran problemón con el tema de la edad. Bueno, porque entonces nos centramos en las Eso expectativas es. económicas. Al final, volvemos a lo mismo, que para muchas decisiones de empresa lo que prima es la parte económica. Entonces, si buscas perfiles, necesitas perfiles que aporten mucho, pero no quieres pagar lo que se debe pagar, pues acabas teniendo perfiles que tienen muchas ganas, muy motivados, pero desde primer minuto no te van a aportar lo que te va a aportar una persona senior. Aquí es donde las empresas deberían hacer un ejercicio de sinceridad, de decir, pues, ¿qué me mueve? ¿No? ¿Qué es lo que necesito? Y, y realmente si lo que necesito se debe pagar, pues pagarlo. Ujú. Sí, Es un gran qué totalmente. buscar Sí. esto.
Sí, hay muchos foros también que promueven todo el tema del talento senior, desde el despido también, por supuesto, porque yo intento siempre mirar a los que son las personas más vulnerables, ¿no? Mujeres que acaban de ser madres, embarazadas, personas con discapacidad, bajas por enfermedad, porque son los que tienen más posibilidades de que les despidan, ¿no? Y desde luego lo que tú dices, los seniors es otro target muy potente, ¿no? Luego Ujú. dice Belén, también hay un duelo de identidad, totalmente, porque pierdes estatus, pierdes los compañeros que hemos dicho que de repente desaparecen, en fin. Luego Erika me ha dicho que dice muchas gracias por el webinar, muy enriquecedor, supongo que se ha tenido que dejar. ¿Y qué más? No sé si queréis abrir, que abramos el micro y decir algo, alguien quiere decir, aportar algo con los comentarios ya. Sí, Belén, pues venga, adelante, Belén. Te damos, estás silenciada, te voy a permitir, tal, ay. eh, No, no está Hola, vale, silenciada. genial. ya Pues sí, venga, ¿no? Belén, Ahora ya adelante, sí. perdón, ¿eh? ¿Sí? ¿Se me Sí, sí, escucha bien? sí, Vale. perfectamente. Además, qué voz más bonita. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué ¿Cómo? voz más bonita. Venga, Ay, adelante, Belén. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí, de verdad. Gracias, Rosario, de verdad, por haber enviado y además me quité varias cosas que tenía porque me pareció Oh, muy interesante el muchas tema gracias. y Pues gracias muy, a ti entonces. no, de verdad, en serio, porque es que es algo que ahora entenderéis por qué lo he sacado y por qué he sacado esto de mi agenda para estar aquí, ¿no? Porque me siento muy identificada, muy reflejada y además muy necesario transmitir lo que estáis transmitiendo, porque en realidad yo soy embajadora de todos estos procesos que estáis hablando, ¿no? Yo desde siempre tengo 58 años y yo padecí varios despidos en momentos muy claves de mi vida. Es decir, vine de viaje de novios, me despidieron. Comuniqué el embarazo de mi primer hijo y me preguntaron quién era yo para quedarme embarazada. Bueno, también decir que mis puestos de trabajo siempre han sido secretaria de dirección y directora de recursos humanos, con lo cual, imaginaros en la gestión de personas cómo las llevo. Y bueno, luego también sufrí acoso sexual, acoso laboral, los cuales denuncié. Es decir, nunca me han dado con tonterías y siempre he tenido muchas narices para plantear y denunciar, porque la vida va de esto y la vida va de tirarse a la piscina. Estamos de acuerdo que no siempre tienes ese valor, pero hay que hacerlo, porque conforme somos más personas las que transmitimos y damos voz a esto, cada vez se va mejorando un pelín más, ¿no? Y el último despido que sufrí, de estar en una empresa en la cual yo ya era ejecutiva, manager y demás, fue precisamente estando de baja, bueno, después de un proceso en el 2020 de llevar todo, bueno, al pie del cañón, porque también era responsable de prevención de riesgos laborales. Pues después de llevar todo el tema de la pandemia y de triplicar la facturación de la compañía, pues yo acabé el año con un nivel de estrés potente y eso me desencadenó a tener un nivel de ansiedad increíble. Y al mes de estar de baja, tuvieron el detalle de esperar al día siguiente de mi cumpleaños, de mandarme un burofax a mi casa para despedirme. Yo posteriormente, cuando sonaba el timbre de mi puerta, me daban taquicardias, tal cual. ¿Qué hice? No me quedé quieta y contraté un abogado y puse dos demandas, una por lo penal y una por lo laboral. Por lo penal porque yo estaba escuchando cosas y experimentando cosas los últimos meses que no me cuadraban. Yo era, vuelvo a repetir, era la directora de recursos humanos, la asistente personal del director general y había sido la persona que había puesto en marcha toda la pandemia a nivel europeo, no solamente nacional, y triplicando la facturación, ¿eh? Poca broma. Y bueno, pues nada, no se llegó a un acuerdo, lógicamente. Tuve que esperar un año para el juicio. En ese año yo tuve que pasar, no os podéis imaginar, por psiquiatras, psicólogos, vivo en Barcelona, creo que Yo vosotras también. también, haremos Me un café, encantaría que Belén. A pudiéramos mí hacer un también. café, de Cuando verdad, me quieras. Ya encantaría. veo que de este webinar, bueno, voy a relacionarme con un montón de vosotros, qué ilusión, de Sí, verdad. sí. Pues tuve que pasar por cantidad de procesos médicos de la unidad laboral de la Generalitat para poder validar el grado de acoso al cual yo estaba. Yo tenía además el síndrome de Estocolmo,
Bueno, bueno, fue Tremendo, o sea, tremendo, Belén. A mí se me ha tremendo. puesto la piel de gallina con todo lo que has contado. Bueno, espera, que no he terminado. No, Si todavía, no. no, si tengo medio minuto ya termino, que no tampoco quiero Sí, ser. sí, sí, sí. Pero que Y digo más cosas, porque además, sí. perdón, pero hay bajas laborales que las tienes porque tú has sufrido algo en tu vida privada, pero hay bajas laborales que son por el trabajo. Y tu Bueno, es que caso es bueno, es que, no, clarísimo. es que esta O baja sea, laboral, clarísimo. claro, es que esta baja laboral era debido al comportamiento que yo había estado sufriendo, ¿vale? Es decir, yo pensaba, era consciente, yo creía que era porque todo la pandemia, todo el proceso, yo me comunicaba todos los días con todo el equipo, bueno, No, pero no, tuviste un no. estrés de narices. O sea, No, increíble. gracias a que fui visionaria, me compré una elíptica el mes antes de la pandemia y eso me salvó. Bueno, total, que nada, durante todo ese año, pasando por médicos, psiquiatras y todo, para que me evaluaran el grado, porque además tuve un abogado excepcional, brutal, y durante ese año, pues preparando el juicio, y llega el día del juicio, y bueno, y los testigos, es decir, me tuve que enfrentar a compañeros y compañeras que no Uf, querían testificar. qué duro, No, qué pero tuvieron que ir los duro. Mossos de Escuadra literal a buscarlos. Incluso a mi querido director general, tuvo que ir los Mossos de Escuadra a buscarlo el día del juicio. ¿Y dijeron la verdad luego en el juicio? Bueno, esperaros lo que pasó el día del juicio. Oye, es que tú Entro. tengo que Sí, hacer sí. otro, hay un webinar que lo tengo que hacer contigo, porque es que, Bueno, yo ahora puedo reír y puedo comunicarlo así, pues pero ojo, poca broma, ¿eh? eso mismo digo yo después de los despidos, que yo hubo un momento que como tú, que no podía reír, que no podía ni verbalizarlo, o sea, Bueno, pero era es que yo incapaz. ahora, claro, pero bueno, luego Sigue, a lo sigue. largo de los años, pues bueno, consideras que eso ha pasado por un porqué y un para qué, y eso es lo más bonito y lo más maravilloso de todo, ¿no? Y bueno, llega el día del juicio, entro con mis 6 testigos, mi ordenador, que era una bomba de relojería, yo tengo una información increíble que podía haber arruinado a este hombre, y mi abogado, y en el arco, cuando estoy pasando el arco del juzgado de Sabadell, me llaman que mi madre acaba de morir de un infarto fulminante. Y en ese momento tengo una sangre fría tremenda, tiro para adelante, tiro para atrás. Tu No madre, sé, total. desde allí. Total. Y entramos allí, entramos en el de esto y el fiscal y la jueza piden una resolución inmediata con los dos letrados. Y entonces intentan negociar los dos letrados, no se ponen de acuerdo, uno pide una cosa al otro. Y entonces digo, bueno, pues voy a coger el toro por los cuernos y negocio directamente con el supuesto agresor, que era mi jefe, cara a cara, con una sangre fría. Yo de verdad, esa fortaleza me vino tal cual de mi madre, lo tengo clarísimo. Y nada, llegamos a un acuerdo económico y demás, y claro que rectificaron el despido improcedente, todo, pero no hubo juicio porque le exigieron que yo tenía que, ¿vale? Que tenía que estar donde tenía que estar, es decir, despidiendo a mi madre. Y fue muy sincrónico todo porque al día siguiente, cuando ya estábamos enterrando a mi madre, entró, yo no tenía el teléfono apagado y entró en la comunicación de la transferencia justo cuando mi madre estaba entrando. Bueno, muy sincrónico todo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que eso me hizo tener, bueno, luego tuve duelo de la pérdida, luego también una ruptura de pareja, es decir, una cantidad de duelos todos de forma simultánea, que eso me hizo sacar el propósito de mi vida, ¿eh? Y yo actualmente me dedico a acompañar personas en procesos de pérdida, en procesos de duelo, de todos los ámbitos, porque he vivido todos, hasta lo último más reciente, un nieto que no llegó a término, ¿no? En el embarazo. Es decir, que no siempre tenemos que ver todo como un, un dolor. Yo he conseguido hacer de todos los dolores que he pasado en todos los procesos de pérdida, tanto de laboral como personales, transformarlo y dar la vuelta y sacar de ahí todo lo mejor y sobre todo, pues eso, dedicarme, ahora yo soy freelance, trabajo para empresas, trabajo para personas físicas, es decir, para todo, ¿no? Porque pienso que mi experiencia, pues, ¿Un para qué? ¿Has encontrado es el un para para qué. qué?
Mm. Pues en el despido tenemos a Alberto Simoncini, que es un perfil parecido, no sé si ha tenido desde luego todo lo que has vivido tú, madre mía, pero a mí es que se me han puesto los pelos de punta. Belén, Y quedamos yo en Barcelona, ¿no? Y nos damos un abrazo. Y luego me ha dicho, claro, me parece que era Óscar, que he visto por aquí, dice, vivo en Bilbao, no, soy de Bilbao, me parece que lo ha puesto, sí, lo ha dicho Óscar, vivo en Bilbao, pero soy de Barcelona, ¿ves? Llevo aquí 24 años, o vale, sea, él al revés. Bueno, vale. pues Óscar, si en algún momento vuelves a casa, nos lo dices. Vale, Silvia, que creo que también se ha ido. Álvaro, ¿te parece bien, Belén, si le damos paso a Álvaro? Sí, Tu un testimonio segundo, solo un me ha momento que os parecido lo compartiré. impresionante. Solo un momento que lo compartiré. Yo comuniqué en LinkedIn, yo estuve un año sin poder publicar y el día que ya me dio paso mi abogado para que pudiera comunicar, yo comuniqué el tema de mi experiencia del despido. Dime cómo despides y te diré quién eres. Y se hizo viral. Muy Se bueno, hizo viral. muy bueno, Se hizo muy viral. bueno. Dime quién despides y te diré cómo eres o quién eres. Sí, totalmente, Se hizo Belén. viral. Estuve un año sin publicar, ¿eh? Y se hizo viral. Mm. ¿Ves? ¿Ves? Mm. Muchas Pues gracias, mira, ¿eh? Antes Perdonad de no, pasar que me haya a Álvaro, me extendido. gustaría, Perdonad digo que que me haya antes de pasar a extendido. Álvaro, me gustaría decir, Belén, felicidades por la reinvención y por la resiliencia que has demostrado increíble, en todo el proceso. increíble, increíble, Ujú. Bueno, increíble. tengo a una inspiración ahí arriba que me ayuda. Que se llama mamá, Exacto. supongo, ¿no? Sí. Pues nada, Álvaro, increíble. Gracias. Gracias a ti, Hola, Belén. buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias a Rosario y a Almudena por todo lo que habéis comentado y todo lo que aportáis, que ha sido muy positivo. A Belén, igualmente, enhorabuena por ese y gracias por compartirlo con tanta humanidad y con Honestidad tanta y humanidad. Sí, entereza. sí. Y bueno, yo me siento muy identificado contigo, Rosario, y un poquito con Belén. No me han pasado cosas tan dramáticas, pero sí he vivido muchísimos despidos, tanto en carne propia como decía. Pues yo soy el que ha puesto lo de mi mujer, que la despidieron una vez cuando nos íbamos el día antes de casarnos, otra vez cuando se enteraron de que estaba embarazada. Y aparte, pues he vivido dentro de mi empresa actual, es una empresa familiar en la que los CEOs son mis hermanos mayores, con lo cual para mí era todavía más duro ciertas cosas que viví, porque se empezaron a Mezclar. hacer despidos sin Ah, humanidad, ¿no? Entonces a mí me rompía eso todavía más, porque era como, ¿cómo mis hermanos pueden hacer esto, ¿no? Entonces llegó un momento en que estuve con un pie y medio fuera de mi empresa, dije, me voy, este no es mi sitio, aquí no, si se despide así, yo no quiero estar. Y en un momento dado llegó como una especie de iluminación y me dijo, espera, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no intentamos darle la vuelta desde dentro y hacer las cosas de otra manera desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estoy actualmente. Hablé con mis hermanos, les dije, yo quiero encargarme de la parte de personas, sobre todo de la parte de bienvenidas y de la parte de salidas. Desde entonces he tenido ya que hacer varios despidos, he tenido que enfrentarme, por así decirlo, a ese tipo de situaciones. Pero bueno, he tratado de hacerlo siempre con la mayor humanidad posible, de la mejor forma posible, pensando siempre mucho en quién se va y en quién se queda. Es difícil, la verdad es que me pasa como Almudena, hay veces que sientes que aciertas, hay veces que sientes que no, hay veces que dices, puedo mejorar, esto me sirve de experiencia para la próxima, lo que sea, ¿no? Pero bueno, que creo que es una parte muy importante, ¿no? De dentro también, cuando vemos que las cosas no nos gustan, pues tenemos dos caminos, o nos vamos o intentamos cambiarlas, ¿no? Entonces, estoy contento de haber elegido quedarme y tratar de cambiarlo desde ahí. Y bueno, pues me ha encantado esto porque me ayuda mucho yo estoy me he conectado mucho con la parte o me ha resonado mucho la parte de planificar bien, tener una estructura, tener un protocolo, etcétera, etcétera, pero a la vez darle humanidad, escuchar a la persona, darle espacio, eh, preguntarle más que hablar tú, o sea, cómo te sientes tú, qué necesitas, eh, y acompañarle también en esa parte. He vivido en experiencia personal, por ejemplo, el pasar de que me dieran las llaves de la empresa
que era un colegio en este caso, me las dieran y tú haz lo que quieras con la empresa en este tiempo, a que me despidieran sin darme una carta de recomendación, porque cambió el equipo directivo y las personas no eran las No mismas, ¿no? encajan. Entonces, todo eso que he vivido en experiencia propia y cercana y demás, pues me ha hecho dar este paso y bueno, creo que es siempre un buen momento para aprender, por eso me he apuntado al webinar y ver que también tenéis herramientas, protocolos, todo eso, pues me gusta mucho, así que Mm. gracias. Oye, Álvaro, gracias por explicar tu caso. O sea, qué humildad y qué humanidad, ¿no? Cuando ves que tus hermanos lo están haciendo mal, incluso te planteas dejar la empresa, que me parece injusto, porque al final es una empresa familiar, porque te tienes que ir tú. Esto yo es que soy la penúltima de muchos hermanos y pienso, pero ¿por qué siempre los pequeños tenemos aquí que fastidiarnos, ¿no? Y esa, ¿no? Es tu testimonio, ¿no? De decir, oye, todavía estoy aprendiendo, ¿no? Y he querido cambiar las cosas, ¿no? También como Belén, ¿no? Hemos querido cambiar las cosas. Yo, Almudena, si te parece, vamos a recordar que tenemos un regalo, que es una auditoría gratuita, una auditoría express, con lo cual os pasaré el enlace. Tenemos que acabar de cerrar calendario, Almudena y yo, y os pasaremos el enlace para que os apuntéis. Entonces, allí, Álvaro, cualquier cosa que nos quieras transmitir de tu caso concreto, pues adelante, ¿vale? Estaremos las dos para ayudarte. Os lo pasaré junto con la grabación del webinar, pues si lo queréis compartir, lo queréis volver a ver, en fin, lo que queráis, os compartiremos las dos cosas. Yo, si os parece, estoy encantada y me quedaría aquí más rato, pero, o sea, se me ha pasado volando, pero es que llevamos 1 hora y 11 minutos. O sea, es increíble. Se ha generado además una energía online maravillosa para que luego digan que en el online no se generan a veces buenas conexiones. O sea, yo estoy notando aquí una energía buenísima. Bueno, más los cafés que tengo que hacer con los que viven en Barcelona, se van a pasar por aquí y han sido despedidos, ¿eh? Lo siento, Almu, pero tú no estás invitada, que a ti no te han despedido. Estos los hago yo con mi gente despedida, que somos un Me grupito. parece bien, me parece Lo bien. siento. Si Así me que nada, dejas, me gustaría decirle a Álvaro sí, que, oye, felicito tu valentía, porque al final esta decisión que tomaste fue un acto de valor, brutal. de decir, aquí me quedo yo y ya buscaré la manera de hacerlo diferente. Y pues te felicito porque te felicito y además me alegra ver que hay personas al frente de empresas que quieren hacer las cosas diferente. Sí, a mí también me hace Mm. mucha ilusión porque a veces, perdona, pero me tildan un poco de loca. Pero ¿tú crees que hay empresas que quieren hacerlo bien? Y le digo, sí, no son muchas, pero hay. Yo estuve muchos años llevando una sección en la radio que se llamaba Economía con Valores y entrevisté gente estupenda, o sea, personas estupendas. Con lo cual, sí que sé que no son muchos, pero los hay. Y Álvaro es un caso total. Y Belén también, cuando estaba trabajando en el área de personas. Así que nada, si os parece bien, lo dejamos aquí, ¿no? ¿O qué? Lo dejamos aquí. Yo me estaría más rato porque de verdad que hay una energía súper bonita. Os pasaremos el enlace para la auditoría, que la haremos Almudena y yo, y os pasaremos también el enlace de la grabación. Y de verdad que ha sido 1000 gracias. Menudo regalo de mañana, ¿eh? Yo estoy, bueno, me voy Sí. con un subidón de A mí me buen de gustaría, esto, ¿eh? Rosario, Oh, acabar con una frase que yo la llevo sí, grabada aquí. a fuego. Tatuada. Eh, que no sé, alguien ha preguntado antes, ¿no? Si las empresas estaban pensando la desvinculación como un tema, un trámite legal. Es cierto, pero mi mensaje sería que es un momento profundamente humano en el que la organización debe acompañar a la salida. Y una frase que yo tengo y que la llevo allí donde voy es de Maya Angelou, no sé si la conocéis, que dice, las personas olvidan lo que dijiste, olvidarán lo que le hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. En un momento como es un despido, más que nunca, al final lo estabais explicando las personas que lo habéis vivido. En una desvinculación, lo que te queda al final es si te acaban pagando lo que te toca, aunque te cueste, como en el caso de Belén, pero te lo acaban pagando, pero el sentimiento que te queda de todo el proceso es mucho mayor. O sea que pues desde aquí, Rosario y yo os animamos a trabajar por estos protocolos humanos. Lo Y como dice dice también, ¿eh? Rosario, compartiremos el webinar Sí, sí. y todas las personas que quieran podrán hacer una auditoría express para ver en qué punto se encuentra. Sí. Josep lo dice, y dice, los verdaderos valores de una empresa no son los que se cuelgan en las paredes o se muestran en la web corporativa, los verdaderos valores son los que se muestran en los actos de despido. Lo dejamos con estas dos frases tan bonitas, la de Almudena y Josep, si os parece, ¿vale? Ha sido un placer. Os adelanto que en junio tendremos otro con una abogada,
¿vale? O sea, que mira que han ido saliendo cositas de abogados. Digo, pues en junio, yo lo acabo de confirmar esta mañana, tendremos a la abogada del despido y ya os lo pasaremos. Almudena, mil gracias, de verdad. Ahora en mi faceta de periodista ha sido un placer haberte entrevistado para hablar de los protocolos del despido. Muchísimas gracias y también gracias a todos los que nos habéis acompañado. Energía súper bonita y gracias a los que nos vais a ver luego en YouTube. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un abrazo fuerte. Venga, Adiós. gracias. 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 Adiós. Adiós.